Hello everybody, how are you doing? I'm pleased to be here with you again. Let's start the new lesson. En esta lección vamos a aprender cómo se utilizan los adverbios de frecuencia. El otro día os enseñé el presente simple, que era para expresar acciones que hacíamos habitualmente, o para hechos que ocurren habitualmente o que no ocurren, ¿vale? Cuando expresamos estas cosas o cuando hablamos de estas cosas, muchas veces decimos, utilizamos estos adverbios de frecuencia que serían yo siempre hago esto, de vez en cuando lo hago, nunca lo hago o nunca pasa esto. Entonces estos son los adverbios de frecuencia, que en inglés tienen una colocación especial dentro de las frases, ¿vale? Hay muchos adverbios de frecuencia, pero os voy a enseñar los que se usan con mayor frecuencia, ¿de acuerdo? El primero sería always. Always, ¿qué quiere decir? Siempre. Cuando se hace algo, siempre. El segundo sería usually. Usually. Usually means, quiere decir con cierta, o sea, normalmente, con una cosa que se hace, no siempre, pero normalmente. El tercero sería often, que también podemos pronunciarlo often. ¿Y qué quiere decir? A menudo. El cuarto sería sometimes. Sometimes quiere decir algunas veces. Y rarely, hardly ever, estos dos quieren decir de vez en cuando, muy rara vez. Y el último sería nunca, never. Vale, pues vamos a ver dónde se colocan estos adverbios de frecuencia. En la primera frase, porque tienen diferente colocación en afirmativo o en, bueno, no es diferente colocación, pero como utilizamos el auxiliar, ¿os acordáis? Do you o does she, pues tenemos que tener en cuenta esto para colocarlos, ¿vale? Vamos a ver con el verbo drive. Drive quiere decir conducir, ¿vale? Entonces, si yo quiero decir voy siempre, voy al trabajo siempre conduciendo, es decir, voy en coche al trabajo, no hace falta decir ir en coche, utilizamos el verbo to drive. Entonces, siempre, que es el adverbio de frecuencia, se coloca detrás del sujeto y delante del verbo que estemos utilizando. Si son verbos normales, sí, me refiero a verbos normales que no sea el verbo to be o otros verbos que veremos que son otros auxiliares, pero que todavía no se ha introducido. Entonces, con los verbos normales se pone delante del verbo y detrás del sujeto. Entonces, yo diría, siempre voy en coche a trabajar, I always drive to work. Work como sustantivo en este caso, que también sabéis que es el verbo to work. Entonces, I always drive to work. Si quisiera decir, normalmente voy en coche a trabajar, ¿cómo lo diríais? Espero un momento y me lo decís. I usually drive to work. Muy bien. Si decimos a menudo voy en coche a trabajar, sería I often drive to work. Muy bien. Y si digo que a veces voy en coche a trabajar, sería I sometimes drive to work. Este es el único sometimes que podemos colocar tanto al principio como al final de la frase, como en el sitio que os he dicho. O sea que si lo veis en algún momento, sometimes, delante o detrás, no es que esté mal, construida la frase. Simplemente que es el único que tiene esta particularidad, ¿vale? Por cierto, para la M, para que no se oiga quiero decir que para pronunciar bien la M tenemos que cerrar los labios y de esa forma va a salirnos el sonido
correcto de la M inglesa. Por ejemplo, time. Si juntamos los labios, al abrirlos, tardamos más en pronunciar la M y suena y vamos a producir el sonido exacto de la M inglesa. Sometimes, sometime, ¿vale? Entonces, luego, con raramente o casi nunca sería I really drive to work o I hardly ever drive to work. Eso es que casi nunca voy a trabajar. Y si quiero decir que nunca voy a trabajar en coche, perdón, en coche, no es que no vaya nunca a trabajar, I never drive to work. Eso quiere decir que nunca voy a trabajar en coche. Vale, ¿cómo sería la negación? La negación, ¿os acordáis? Que era utilizando el auxiliar does, not y contraíamos doesn't, ¿vale? Entonces, el verbo que vamos a utilizar ahora aquí es comer. Comer es have lunch, have lunch. Entonces, si queremos decir que ella no come a menudo en un restaurante, tenemos que poner el she, luego el auxiliar doesn't, y a continuación del auxiliar ponemos el adverbio de frecuencia y luego ya el verbo. Así que como veis también va delante del verbo, pero tenemos que tener en cuenta que primero tenemos que poner el doesn't a continuación del she y luego ya el adverbio de frecuencia. Entonces, ¿cómo diríamos? Ella no come en un restaurante a menudo. She doesn't often have lunch at a restaurant. She doesn't often have lunch at a restaurant. Muy bien. Como diríamos, es que con los demás, ella los que vamos a utilizar con la negación sería rarely, hardly ever o never, porque no vamos a decir ella no a menudo, o sea, que hay algunos adverbios de frecuencia que en negación no es muy común utilizar. Si quisiéramos decir ella normalmente no va a comer a un restaurante, no vamos a utilizar she doesn't usually, podríamos decir she doesn't usually have lunch at a restaurant, pero es más lógico utilizar hardly ever, que casi nunca va a comer a un restaurante. Entonces hardly ever, como ya lleva la negación, es decir, es un adverbio de frecuencia que implica que estás negando algo, no vamos a utilizar el doesn't, vamos a utilizar solo el adverbio de frecuencia. Entonces sería she hardly ever have lunch at a restaurant. No diríamos she doesn't hardly ever have lunch at a restaurant, porque es como si estuviéramos diciendo el doesn't en negación y el hardly ever en negación, como si estuviéramos negando dos veces, que en español es verdad que muchas veces utilizamos la doble negación y entendemos lo que decimos, pero en inglés si utilizamos dos veces negación y estos adverbios ya implican negación, rarely, hardly ever and never, pues entonces no podemos utilizar el doesn't. Tenemos que utilizar solo los adverbios de frecuencia para decir ella nunca hace esto, ella raramente hace esto o ella casi nunca hace esto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la interrogación? La interrogación tiene la misma, tendría que tener la misma. Primero utilizamos el auxiliar, como os dije en el presente simple, el do. Luego vamos a ver con este verbo que es watch TV. Watch TV es ver la televisión, estar sentado viendo la televisión. Entonces pondríamos el auxiliar primero, luego el sujeto y luego el adverbio de frecuencia. O sea que es exactamente la misma estructura que el afirmativo, pero poniendo el auxiliar para hacer la pregunta en el present simple. Entonces, ¿cómo diríamos si ellos normalmente ven la televisión por la noche? Do they usually watch TV at night? Do they usually watch TV at night? Muy bien. Vale, luego, esto que os he puesto aquí es para... No los he metido dentro de los adverbios de frecuencia,
pero es el adverbio que utilizamos para preguntar si alguna vez hemos hecho algo o alguna vez alguien hace algo. No hemos hecho, perdón, que hace habitualmente algo o que no lo hace. Entonces para ello utilizamos ever. Ever quiere decir, traducido al español, solo esa palabra quiere decir alguna vez, alguna vez. Entonces, ¿cómo diríamos, él va alguna vez al cine los domingos? Does he ever go to the cinema on Sundays? Y contestaríamos, no, él casi nunca va al cine los sábados. ¿Cómo contestaríamos, él casi nunca va al cine los sábados? Utilizaríamos el casi nunca, hardly ever, pero como ya tiene implícita la negación, no podemos decir, no, he doesn't hardly ever go to the cinema on Sundays. No, 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 eso sería como decir que sí, que va con mucha frecuencia. Negación más negación sería que sí, que va con mucha frecuencia. Entonces, tenemos que poner solo el hardly ever, olvidarnos del doesn't, aunque sea una negación. Entonces sería, no, he hardly ever goes to the cinema on Sundays. Ponemos el goes con S y porque es tercera persona y estamos en el present simple. Vale, y si queremos decir, no, él nunca va al cine los domingos, perdón, pues sería exactamente igual. No utilizamos el doesn't porque el never ya lleva la negación implícita. So, no, he never goes to the cinema on Sundays. Vale, entonces, vamos a ver si conseguimos. Esta es en la afirmativa, ¿no? Pues quiero que me hagáis esta misma, utilizando el verbo drive, utilizando always, pero quiero que me preguntéis con ella, si ella va a trabajar en coche siempre. ¿Cómo sería? Does she always drive to work? Does she always drive to work? Muy bien. Ahora quiero que me digáis en esta con have lunch, que es comer, ella algunas veces come en casa. A ver. Muy bien. She sometimes has lunch at home. Tercera persona. Have es el verbo have lunch, es comer, pero en tercera persona lo convertimos en has, porque es añadiendo una S y no podríamos poner haves porque es muy raro. Entonces se convierte, have en la tercera persona se convierte en has. Luego ella a veces come en casa. She sometimes has lunch at home. Muy bien. Y aquí con ver la televisión, vamos a decir que con a menudo. Quiero que me digáis si ellos a menudo ven la televisión por la noche, que me lo preguntéis. Do they often watch TV at night? Do they often watch TV at night? Muy bien. Vale, pues esto que sepáis que es solo con los verbos que digamos normales, ¿vale? Pero con el verbo to be, la colocación de los adverbios de frecuencia no va aquí. En la próxima lección os diré dónde va para que no os confundáis unos con otros. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la lección. Espero que os haya quedado clara la colocación de los adverbios de frecuencia y cómo se utilizan con el present simple. Y muchas gracias por verme, como siempre, y espero que os ayude. Un beso a todos y adiós.